Bueno, buenas noches a todos. Estamos hoy con el tema Java es pasado por valor, Java es pasado por copia. Esto es muy importante porque antes en lenguajes como Visual Basic o C++ también hay el pasado por referencia, ¿no? En cambio, aquí Java no se quiere complicar las cosas y Java todo es por copia, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú tienes x igual a 3, y igual a x, aquí lo que se hace es se copia el valor 3 para dárselo ahí. ¿Ya? Entonces ambos tienen una copia. Si x se modifica a 5, digamos, y no se ve afectado porque él tiene su propia copia. De repente en primitivos eso no es ningún problema, pero en el caso de variables de referencia, sí, ¿ya? Entonces, para objetos Java, el valor de la derecha de una asignación, digamos esta parte de aquí, ¿ya? Ese valor, un ratito, ¿dónde estás? Uy, ya no me dan el... Ya no, ya no me están dando el... ¿Puedes contestar? Y, ese, y el valor de aquí es una referencia a la memoria. Ahora, esto de aquí, aunque no pareciera, es un poco complicado para la gente que nunca ha visto Java o lenguajes orientados a objetos, porque ellos todavía no entienden de que esto de aquí, este X, es como un puntero o como una referencia a este objeto que se va a crear en la memoria, ¿no? Es como si ahorita este new employee generara una pelota o un proyector y este X fuera un ratito. Entonces, este X apunta a ese objeto. Ahora, cuando nosotros hacemos igual X, ya, no se genera otro objeto, sino como una copia, sino lo que hace este i, como este x y este i son, digamos, dos punteros o dos controles remotos, es como que los dos apuntan al mismo objeto, ¿ya? Un ratito, Diego, Mario me dice que no le ha llegado el link, qué raro. A ver, déjame un ratito ver. Le voy a copiar. Ah, no, ya entró. Ya. Porque yo le mandaba el correo de Gmail, ¿ah? Ah, ok, ok. Ya, entonces, un ratito, déjeme bajar todo, ¿ya? Entonces, nuevamente explicamos esta parte para que Mario también esté ahí. Cuando hablamos, aquí nos habíamos quedado que Java es por copia, ¿no? Entonces, a diferencia de C++ o de cualquier otro lenguaje donde en Visual Basic, por ejemplo, se tenía el ref, el variable pasar por referencia, aquí en Java todo es por copia. O sea, por ejemplo, x igual a 3 y igual a x, entonces lo que hace Java es crear una copia del 3 para cada uno. Así si x lo cambias a 5 y se mantiene con su valor 3, no cambia. Ahora, en primitivos de repente eso no se aprecia tanto o no crea de repente tanto efecto, pero en variables de referencia sí. Por ejemplo, X está apuntando a un objeto y aquí, para los que son nuevos en programación orientada a objetos, a veces tienen a confundirlo, ¿no? Realmente el X aquí es como un puntero. No sé si ustedes tienen su control remoto a su televisor. Entonces, este vendría a ser el objeto, el televisor que está a 5 metros de distancia,
o de repente un proyector, que cuando estamos en un laboratorio, este es un proyector y el X apunta ese proyector. Lo que sí, a lo igual que pasa con el televisor, este es un control remoto de este tipo, entonces para el televisor de ese tipo, ¿no? Igual un control de proyector, por ejemplo, le hace solamente al proyector, no le hace a un televisor. Entonces, la idea es que si yo le digo después Y igual X, el lenguaje Java lo que hace es hace que él apunte al mismo objeto que está apuntando el X. Entonces, ese es lo que realmente está pasando, ¿ya? Entonces, Y es el mismo, X e Y podrían tener el mismo valor, ¿ya? Pero es porque el valor de aquí que no realmente no usamos y no nos es útil es la dirección de memoria, digamos 42 por decir, pero él realmente apunta a un objeto y que es el mismo objeto, ¿no? Entonces, eso es lo que primero hay que entenderlo, porque en Java esto es todo. Realmente variables de referencia funcionan así, ¿no? Entonces, cualquier duda, ustedes me avisan, ¿ya? Cualquier duda, ustedes me avisan, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Primero asegurarnos, ¿todo bien? ¿Se está escuchando bien? ¿Se ve bien la pantalla, todo? Ya, chévere, Dios. Gracias, gracias. Entonces, objetos pasados como parámetros. Ahí viene la cuestión. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un método y le paso el X? Y este vendría a ser un objeto, ¿no? Que va a pasar por aquí. Y justo dentro de este de aquí están haciendo E igual new employee, es ex salario y tal. ¿Qué pasa ahí con el X? Aquí como estamos viendo, el X está apuntando a este de acá. Digamos X42, dirección de memoria que apunta a este objeto de aquí. Ahora, cuando entra foo, lo que estamos viendo es que este que hubiera estado apuntando a este mismo objeto, este E hubiera apuntado a este mismo objeto, lo hacen que apunte a otro. Entonces el E, que tiene dirección de memoria 99, va a apuntar a otro objeto. Entonces, cada uno apuntando a su diferente objeto, y así yo le cambio a este E el salario, no le estoy afectando el X se mantiene con su valor, con su valor inicial. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Y cómo compilar y ejecutar? Bueno, después de haber entendido esto de las copias, ¿ya? Que así funciona, siempre cuando pase una variable de referencia, asegúrate de que no estás haciendo esto, porque de repente puede ser que suceda un caso inesperado. De repente tú pensabas que apuntaba al mismo objeto, pero si tú ya lo haces que apunte a otro, él cambia su puntero y apunta al nuevo objeto. Entonces, yo le puedo hacer a LED lo que yo quiera, borrar, modificar todo, pero nunca estaré modificando el objeto original, porque el X se queda apuntando aquí. Y eso es algo que a veces el programador olvida, ¿no? Y por eso dice, pues no entiendo, ¿por qué está pasando? Si le estoy diciendo que lo cambie el valor, y a veces una cosa tan sencilla como esta que está apuntando a otro objeto, hace que no esté jugando o no esté trabajando con el objeto que él pensaba, ¿no? Ahora, el IDE nos encapsula muchas cosas, ¿no? Porque el IDE realmente llama al Java C. Si ustedes buscan en su archivo de programas Java, busquen en su archivo de programas Java el Java que han instalado, él va a tener una carpeta bin, que seguro ustedes ya crearon la variable path, ¿no es cierto? Y lo pusieron en el path, perdón. Y en ese bin, ¿no? En ese JDK 1.8, digamos, update 66, que alguno me preguntó si instalaba ese, ahí hay un Java C.exe. Para Windows es Java C, para Windows sería así, para Linux, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con ese se compila, ¿ya? Ese realmente es el que compila. Te pide que le digas classpath si es que tienes alguna otra ruta donde están tus clases, guión de la salida, directorio donde va a salir los punto class, o sea, donde va a poner, y dame el código fuente, o sea, dame el punto Java, y con su ruta incluso para ubicarlo. Entonces, básicamente gracias a eso es que se logra conseguir pues generar el punto class. Y una vez que se genera el punto class, uno tiene también en ese mismo directorio un java.exe o un java.sh, ¿no? Para Linux. Entonces, ese Java es el que finalmente corre el punto class. El IDE lo que hace nos encapsula, ¿no? Hay IDEs, por ejemplo, como el Eclipse. Vamos a levantar nuevamente nuestro Eclipse. ¿Ya? Hay IDEs como el Eclipse que lo que hacen que tienen un build automático. Ahorita vamos a verlo.
que es muy popular en la comunidad Java porque no quieren estar pues haciendo build 9. Entonces el Eclipse tiene este, vamos a levantar el NetBeans también. Carpeta de trabajo en el Eclipse sí. Ah, por si acaso mi número es 977-448-524, ¿no? Mi WhatsApp, lo que sea. Cualquier cosa sí es que me están tratando de ubicar, ¿ya? ¿Y qué más? A ver, ya. Bueno, el Eclipse ya levantó mientras levanta el NetBeans. Ah, bueno, el NetBeans ya levantó también. Pero el Eclipse tiene esto, ¿no? El Eclipse tiene que, para no estar haciendo VLOL o aprendiéndose la función F9, que es la muy popular en muchos IDEs, él tiene aquí en Project VIL automático, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que cada vez que grabemos una clase, algún cambio, inmediatamente se llama al Java C y después cuando ya nosotros ejecutemos, ¿no? Se llamará pues al Java para ejecutar ese punto class, ¿no? ¿Y dónde están los puntos class? En la carpeta bin, ¿se acuerdan? Ahora, en el NetBeans es diferente, ¿no? En el NetBeans tú tienes un proyecto y a veces no refresca los cambios según tú grabas, ¿no? Entonces a veces es necesario hacerle un clic derecho, clean and build o build, ¿no? Para que te asegures que se generen los puntos class con la última versión que has grabado, ¿ya? Entonces tiene sus ventajas y desventajas, pero este del compilar y a manera que se graba también dio pie a muchas ideas de empresas que ahora hacen productos como JRivel, ¿no? JRivel tiene un producto muy interesante, inspirado en esto del Eclipse, que graba automáticamente, de la empresa Zero Turn Round, algo así se llama la empresa, creo, Turn Around. Y lo que hace esta empresa es vender un producto que se integra al IDE. Entonces, de manera que cuando tú estás trabajando con Tonka, con Webloy o Glassfish, a manera que grabas, se va automáticamente generando el WAR sin necesidad de hacer stop y después otra vez start, ¿no? Porque eso es lo que vemos de repente en lenguajes como Python, Ruby o PHP, ¿no? Que ellos graban, hacen un F5 y ya están viendo sus cambios, ¿no? Entonces JRiver lo que hace es eso, para tratar de grabar, ahorrar de tiempo en estar haciendo restar, ¿no? Inmediatamente a manera grabas una clase, se va actualizando el WAR en el contenedor y justamente eso te ahorra un montón de tiempo, ¿no? Se los comento porque eso es, a veces esas cosas tan mínimas a veces son bien importantes, ¿no? Y después para compilar, acá vemos un ejemplo, dándole toda la ruta, ¿no? Donde está el punto Java, ¿ya? Y, y una vez que se ha compilado, correr ese archivo. O sea, se sobreentiende que es punto .class, pero se pone hasta el nombre, hermano, con todo y paquete y todo para que lo ejecute, ¿no? Y si tiene parámetros, después de la clase vienen los parámetros, ¿no? Tom, por ejemplo. En este caso, los parámetros vienen separados no por comas, sino por espacios nomás, ¿no? Por ejemplo, Tom y digamos le manda la edad también o la fecha de nacimiento, todo vendría separado por espacio. Ahora, ¿por qué es eso? Porque si nosotros nos damos cuenta, en la clase pasada habíamos hablado de una clase con método main. Entonces, cuando tú haces un Java menos de ese archivo hola, por ejemplo, hola, y le vas a mandar los parámetros, digamos, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 2. Ese parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3 viene y se llena en este array de strings, ¿no? Entonces, cada uno de estos es un string y así se va a trabajar. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar también por ahí un ejemplo un poco más contundente con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, vamos a, vamos a importar, ojalá que por aquí lo podamos encontrar, a no ser que lo tenga en otro lado, a ver, Rito. ¿Dónde están los proyectos? Proyectos. Ah, sí, lo tengo en mi otra lacto. Ahorita lo copio en un USB y lo paso para que lo vean, cómo le paso parámetros y lo puedo trabajar para que vean algo como eso, ¿no? Ahora aquí en los argumentos también, ¿ve? Aquí nos está mostrando en una pequeña guía de que si le mandáramos argumentos y es menor que uno, imprimo esto, y si es mayor que uno, imprimo hola, porque hay un argumento, ¿eh? Que al final es un array, ¿no? Si ustedes dan cuenta, esto de acá es un array, ¿no? Cuando le mando parámetros en el mail, lo toma como un array. Entonces, también hay que entender qué es el class loader.
Cuando tú ejecutas un programa Java, la máquina virtual carga el archivo compilado usando una clase Java llamada de class loader, ¿no? Entonces esta clase es cargada cuando tú estás ejecutando el programa gracias a esta clase, ¿no? El class loader. En la misma clase donde estás, class.getClassLoader, y él carga esta clase y la carga en memoria, ¿no? Para que nosotros la podemos trabajar, ¿no? Entonces cuando es instanciado el objeto, acuérdate que class loader es el que se llama, ¿no? Y el garbage collection, ¿qué significa? Esto es algo, una característica también de los lenguajes orientados a objetos, ¿no? Cada vez que creas un objeto y termina el método, por ejemplo, acá ya terminó el método, entonces este objeto, ¿qué hace? Está ocupando memoria, ¿no? Entonces lo que hace el garbage collector es ver, reconoce que esa instancia ya no la va a ceder nadie más, ¿no? Porque ya se terminó la ejecución, ¿no? Y en otra ejecución se volvería a crear otro objeto, automáticamente la ve y la libera la memoria que está usando este de acá. Esto del recolector de basura es muy importante que entiendan que no lo puedes tú obligar a que se ejecute, ¿no? A muchos preguntaban a veces en algún foro hace muchos años, aunque creo que ya no lo preguntan porque ya saben cómo funciona, que cuándo puedo hacer que el garbage collector se llame inmediatamente porque mi memoria está full y cosas así. Y eso no se puede hacer porque es como un algoritmo, ¿no? Él revisa tu memoria, ve que tienes suficiente memoria y así le digas, por favor, ejecútate, él no te va a hacer caso porque tiene mucha memoria y no necesita para qué destruir objetos. O a veces se da cuenta que tú ni siquiera se lo pides y él te destruye los objetos porque ve que ya se está escaso en memoria. Entonces, es algo que no podemos controlar. Solamente entender que si los objetos que se crean y después ya no son más accesibles, o están huérfanos o zombies, pues porque nadie más está apuntando a ellos, se van a eliminar. ¿Ya? Entonces, esa fue la unidad 2 que habíamos quedado. Aquí hay una pregunta, ¿no? En el siguiente fragmento, ¿qué hechos? Hay tres, puedes identificar. ¿Mm? ¿Qué dicen? En estos de aquí. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, que el valor boolean no puede ser así, pues. No puede ser string, tiene que ser true o false. Esto de acá también es válido, pero es una mala práctica, ¿ya? No se crean los strings así, de frente se asigna el string. Y el valor integer que ven aquí se le está asignando un double, no se puede asignar un double a un integer, porque si no hay un desbordamiento, ¿no? Un stack overflow. Y en este caso, por ejemplo, este es un caso que habíamos visto, ¿no? Empleado y el nombre es Fred, pero le digo, se lo paso por aquí a Le y le digo, cámbiale el nombre a Bob. ¿Qué valor imprime aquí? Primero, si tú le estás mandando un objeto y él ya tenía el atributo Fred, acuérdate que aquí llega como copia, ¿ya? Como copia. Entonces, pero este de aquí apunta al mismo objeto que apunta a él, ¿no? Entonces, él está apuntando a este y este también está apuntando a este. Entonces, si él le cambia el nombre a Bob, por ejemplo, entonces el nuevo nombre va a ser Bob, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso porque ahí sí estamos viendo el defecto de que sí altera el valor que está acá, ¿no? Ahora vamos a ver en unos ejemplitos, estamos terminando de una vez el PPT para poder continuar con ejercicios, ¿no? Y aquí también, ¿no? Acá tengo, ¿cuál es el resultado, ¿no? Tengo un float, ¿ya? Bueno, acá tengo un float, ojo, acá tengo un float, miren, pero acá va a haber un problema con algo de aquí, miren. Si tú te das cuenta aquí, este valor que llegue lo va a recorrer y va a empezar desde 1 y más, result más values, ¿ya? Entonces, aquí el problema que estamos viendo es que está tratando de sumar a un float un array, ¿no? De enteros. Aquí está mal. A no ser que aquí values i debería haber sido la condición para que tome cada valor. Ya, entonces, esto está. Acá creo que hay un error, porque miren, les voy a mostrar por qué acá hay un error en esa parte, ¿no? Vamos a crear una clase. No, en la clase CometOmain vamos a hacer la prueba. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí está creando un método float, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí para que ustedes puedan verlo, ¿no? Que aquí hay un error, ¿no? Vamos a crear.
¿no? Y está queriendo hacer esto, ¿ok? Y return algo más, ¿no? Por ahora voy a poner return 0, pero aquí voy a mostrar que si acá está la parte de la inicialización, la primera parte, acá está el len, ¿no? Y acá está el result más igual value. Ese es igual a result más value. Entonces, esto es lo que les decía, acá está mal porque acá debería haber un i. Si no, ¿cómo va a sumar cada dato, ¿no? Ahora, acá no hay llaves, quiere decir que solamente el for tiene una sola sentencia, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y después viene el return, que es el result entre values.len, ¿no? O sea, el resultado dividido. Es como que quiere sacar el promedio. Pero el problema aquí está de que va a obtener un valor que de repente él no esperaba, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tengo un array de números y le digo 100, 200, 300, ¿no? Y después le digo average ABG, ¿no? Y el average, perdón, de los números. Ese ejemplo está recontra mal, ¿no? El PPT. Todos los datos están más cerrados. Ya. Y cuando yo imprimo, ¿qué vamos a obtener? Lo siguiente, miren. Ya. Y tú dices 300, 600, entre 3 no debería ser 200. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sale 166? Es que lo que estamos viendo aquí es que el programador no se da cuenta de que acá está corriendo desde 1 y los arrays siempre son desde 0. Entonces se está salteando el de acá. Está sumando solamente 300, 500 entre 3. ¿No es cierto? Claro, exacto. Y ese es el problema que tiene. Entonces siempre tengan cuidado porque a veces por cosas como esta uno puede perder tiempo. Ahora yo le he puesto el static aquí, a diferencia del PPT, porque si lo vas a llamar dentro de un método estático, él solamente puede llamar métodos estáticos. ¿Ya? El average lo puede llamar aquí dentro del main porque el average es un método estático. Si yo le quito esto ya no me deja. ¿Ve? Me da un error. Tengan en cuenta siempre, los estáticos funcionan con estáticos nada más, ¿no? Por eso ha funcionado. ¿Ya? Entonces, lo que vemos nosotros es que también hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo aquí porque hay un tema ahí. Ahora, después nos dicen créate unas clases Java con método main, instancia, eso de ahí también lo encontramos acá. ¿Ya? Vamos a buscar Java 7 Programming. Y estamos revisando, ¿no? Acá hay unas prácticas, bueno, también hay ejemplos, ¿ah? Está hecho para Nemis, pero miren, no hay problema, uno entra y revisa nada más las clases que está viendo acá, los ejemplos que nos están mostrando, ¿no? Los while loop, for loop y todo. Ahora, esos son los ejemplos, pero aquí vimos que también había unas prácticas, ¿no? Unas prácticas. Entonces, justo aquí nos hablan, ¿no? Si yo tengo un employee, ¿ya? Voy a hacer eso, voy a generar esa práctica, ¿ya? Voy a crear un nuevo proyecto para que no nos confunda ahí con lo que estamos viendo. Ujú. No, pero estamos en la lección 2, disculpen, estamos en la lección 2. Entonces voy a crear un paquete para llamarle ahí dominio o modelo y ahí voy a crear la clase employee, ¿no? Ahí creamos la clase employee. Entonces recuerden que acá tú pones el paquete, la clase, si tiene padre, si tiene interfaz, si tiene method main, pero ahorita lo dejamos así. Ahora en el GitHub ustedes tienen esta de acá y getter y setter que se pueden generar solitos, ¿no? Aquí generamos la clase y aquí control. ah, ya. Hay una combinación de teclas bien buena que es control 3, creo. Sí, y tú le dices getter y setters, ¿ves? Y te lo busca rapidísimo, ¿ves? Nuevamente, control 3, getter y setters, y ya te lo encontró, ¿ves? Entonces tú marcas todo y te genera ahí el control 3. El constructor ya lo tenemos, ¿se acuerdan? Cuando haces new employee, ya lo tienes, ese es el que es así, ¿no? El que es así. Ese ya lo tienes. Es el sin argumentos.
¿Ya? Entonces, en la práctica tenemos ese, pero después tenemos una clase test que nos permite validar cómo crear empleados. Sería un test, employee test. Voy a crear ahí un employee test para que veamos cómo con método main. Por ahora no hacemos JUnit, ¿ya? Eso lo estamos dejando para después, pero ya podemos nosotros dejar, crear ahí una pequeña entidad y todo y generarle el código de esta manera, ¿no? No hay ningún import porque no se está usando Java util más que puro strings y números, por eso no hay import, ¿ya? Java lang más suficiente. Y ahí tenemos un empleado, entonces cuando ejecutamos, el Java se crea el punto class y el Java lo ejecuta y genera la salida que está ahí, ¿ya? Eso entonces en review, acá lo voy a poner en el chat, ese es el ejemplo que acabo de hacer, ¿ya? Entonces, uno crea los empleados ahí. En el caso de NetBeans también es igualito, igualito. Básicamente creas aquí tu empleado, tu clase test, ¿no? Igual es la misma idea. Tendrán ellos también otras funciones. Creo que acá es control N o al insert, creo por acá es. Ellos también tienen su insertar, control I, ¿ves? Control I. Acá tienen su control I o control I de acá. O shift I, bueno, una de estas es. ¿No? Y generas tu getter y setters también. Iguales, pero son IDEs que son muy parecidos. ¿Ya? Ok. Entonces, un ratito voy a cerrar otros tabs. Se acabó. Chao. Ya está. Y eso es lo que vemos a la hora de crear clases. Y eso es para empezar. Ahora, nosotros cuando también trabajamos un proyecto, a veces es bueno crearle aquí, por ejemplo, otro subfolder test. ¿Ya? Otro subfolder test. Entonces, ese subfolder me puede servir para hacer mis pruebas con JUnit. Entonces, acá en librerías, ¿no? Acá en buildpath, añadir librerías, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con JUnit para hacer algunas pruebitas, ¿no? Y ya cuando estoy ahí, yo me genero un unit test, un JUnit test. Trabajo con 4 porque es la versión más moderna. Y por ejemplo, yo podría también hacer un test, ¿no? Por ejemplo, employee test, ¿no? También, pero en el paquete aquí, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, le podríamos renombrar para que no lo considere y le ponemos employee main, ¿no? Que tenga nombre main. Ok. Entonces ahora se ve, ya no nos da molestia. Ahora, lo que hace, él importa el JUnit test que representa este de aquí y los hacer que después nos sirven para esto. Después hablaremos del import estático, ahorita no es tiempo, pero este de acá permite que tú puedas llamar al fail sin necesidad de llamar a su clase de hacer, porque dentro de hacer es donde se encuentran los métodos fail, hacer equals, un montón de métodos. Qué pena que no me genere el código para que lo vean. Pero por ejemplo aquí yo podría, si no, debería eh, construir employee, ¿no? Entonces el mismo código que de repente hemos visto acá, nosotros podríamos simular, ¿no? Sino que en vez de utilizar los system out print line, ¿ya? En vez de usar estos de acá, uno usa los hacers, ¿no? ¿Qué es un hacer? Un verificador, por ejemplo, es verdad que es igual, le dices, ¿no? El, esta cadena, ¿no? Perdón, sí, lo que esperabas versus el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Yo acuerdo que salió así, ¿no? 101, algo así, ¿no? Entonces, tú esperas que esto sea igual a esto. Un ratito, déjeme. Un ratito. Sí. El esperado versus el resultado. Entonces, yo podría esperar esto, ¿no? Que el código sea igual. Y ya con eso, ¿no? Que el nombre. ¿Qué salió un nombre?
Jane Smith, ¿no? Que este me debería salir que name, ¿no? Ya con esos dos nomás, ¿no? Para probar. Entonces, cuando uno prueba el test, uno ejecuta aquí el clic derecho run. Y si no funciona, run in test, si no coincide el empleado creado con esos valores que yo esperaba, porque acá la serie igual es así, por si acaso, es el esperado que es el de la izquierda, lo que yo espero, versus lo que me devuelve el objeto, ¿no? Entonces, si no coinciden, me sale un error. ¿Ve? Acá me dice que hay un error, ¿eh? Javalan string, pero fue Javalan integer. Ah, ya. Quiere decir que este está volviendo 101 y no string. ¿Eh? Entonces al correr, él me dice, ¿no? Yo debería de retornar ahí un entero. Ah, ahora sí es un valor. ¿Ven? Entonces, uno debería probar con sus tests también, sus objetos, al menos son los famosos tests unitarios, ¿no? Si se comportan como debe ser. Y ven, y tienes esa opción, o bueno, tienes la opción con método main también, ¿no? Pero más recomendable es esto porque ya te vas metiendo un poco a lo que son pruebas unitarias con JUnit y es un buen inicio. Ya, entonces vamos trabajando aquí con... Un ratito, déjeme ver si estamos grabando. Excelente. Entonces miren, ahí, ¿no? Como pueden ver, a ver, traten de generarse un proyecto, añadirle JUnit, a ver si no tienen ningún problema con el IDE que han instalado y me avisan, ¿ya? Me avisan, a ver, un par de minutos para hacer esa prueba, a ver si simplemente les deja crear esto y apoyarlos ahorita, ¿no? Si alguna máquina tiene problemas. Un mensaje en el Facebook, pero yo pensé que era uno de los chicos. No, para nada. Entonces, vamos a continuar. Ahora, hasta ahí hemos visto cómo crear clases, usar algunos primitivos, algunas variables de referencia. Pero hay otro pilar muy importante de la programación de objetos, sobre todo que Java lo usa mucho, que es la encapsulación. ¿Ya? Y hay que saber usar esa encapsulación en el diseño de nuestras clases, modelar problemas de negocio usando clases Java, hacer clases inmutables, es un principio muy importante, ya que es muy parecido al de los strings, ¿no? Pero tiene otra aplicación ahí. Crear y usar subclases Java, métodos sobrecargados y usar var argument. Entonces, el término encapsulación significa lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con gripe o con algo, nos tomamos una cápsula
estamos de repente con por ahí una infección, y nosotros a veces tomamos esa cápsula, no vemos generalmente el interior, a no ser que seamos bien maniáticos y abrirlo para ver las cositas de colores que hay dentro, ¿no? Y él nos cubre, pues, ¿no? El recipiente de la cápsula nos cubre todo lo que hay dentro, ¿no? Algo así es el mismo concepto. Los detalles internos deberían quedarse ahí, internamente en la clase, ¿no? ¿Y qué detalles internos tenemos en un objeto Java? Pues los fields, ¿no? La data, ¿no? Y eso debería estar ocultado para el usuario del objeto, ¿no? Para el que va a usar el objeto. También tenemos ahí métodos que vendrían a ser como las funciones en Java y que dan el servicio explícito al usuario del objeto, pero ocultan la implementación, ¿no? Los métodos justamente hacen eso, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a un edificio y va a ver a un amigo en el piso 14 o a una oficina, usa un ascensor generalmente, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es una interfase de botones del 1 al piso último, pues, que tenga ese edificio, stop, alarma, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no vemos los detalles internos, pero sabemos que ahí es donde se va a ejecutar la acción. Entonces, la idea es similar. Los métodos vendrían a ser como esos botones que presionamos. Y internamente habrán fields que dirá pues si está detenido, si está la puerta abierta, si ya estoy en el primer piso, si estoy en el último piso, etcétera, ¿no? Y la idea es que los servicios permanezcan sin cambios el mayor tiempo posible, ¿no? Y si hay que cambiar algo, ¿no? Eso no debería impactar mucho al usuario, ¿no? Entonces, ese es un principio por el cual, pues, también el lenguaje Java se posicionó mucho, ¿no? Porque permitía hacer eso, ¿no? Declarar interfaces, declarar de una manera a usuarios del objeto que usen los servicios que se brindan a través de los métodos, pero si después yo cambio la implementación, no debería afectar o impactar mucho al usuario, ¿no? Entonces, si vemos un ejemplo, es algo así, ¿no? Como que tenemos el ID del empleado, el nombre, el Social Security Number, el salario, ¿no? Que son generalmente datos de un empleado, ¿no? Y justamente acá nos dicen, ¿no? ¿Qué datos y operaciones tú encapsularías en un objeto que representa a un empleado? ¿No? De repente por ahí un email o algún otro dato, ¿no? Pero también habría métodos o operaciones como darle el nombre al empleado en el sistema, ¿no? De recursos humanos, establecer su salario, etcétera, ¿no? Y justamente ahí viene el tema de la encapsulación, ¿no? Nosotros usamos hasta ahora, de repente, sin mencionarlo, el private o sin private, y cuando usemos el private o privado, hacemos que esos campos o esos fields solamente puedan ser accedidos internamente, ¿no? Hacia afuera nadie va a poder hacer uso de una instancia y punto la cantidad porque no le va a permitir, como dice el cuadro amarillo, va a ser ilegal querer acceder de frente a la cantidad. Y eso nos da una gran oportunidad, ¿no? Que no permitamos que ingrese cualquier valor, ¿no? De repente una cantidad que no es correcta y nosotros validarlo aquí, dentro del método. Si nosotros le dejáramos entrar directamente el atributo, él podría poner cualquier cosa, ¿no? Imagínense que acá fuera un campo in edad y yo ponga checking acá un punto de edad igual menos 15. Nadie tiene edad negativa, ¿no? Entonces, esa es la idea de por qué a veces es bueno ocultar la implementación con private, ¿no? Igual también para los métodos, ¿no? Así como el público aplica fields a métodos y permite que cualquier clase en cualquier paquete acceda a los campos o métodos, en cambio el private aplicado a fields y métodos permite acceso solo a otros métodos que están dentro de la misma clase, ¿no? O sea, se vuelve como un órgano prácticamente, ¿no? Así como un ser humano y un órgano, a no ser pues que te hagan una incisión, nadie ve tu riñón, tu hígado, ¿no? Entonces más o menos la misma idea, ¿no? Entonces, no podemos hacer esto porque nos daría un error de compilación, pero sí podemos hacer uso de los métodos, ¿no? Y ahí es donde viene esto de los getter y setter, pues, ¿no? Porque creo que es el uso más común cuando estamos trabajando con una clase del dominio. Para poder acceder a esos atributos tenemos los métodos, ¿no? Y en otros casos ya se pondrán privados, ¿no?
Ahorita no lo hago porque la lección en ese momento no hablaba de encapsulación, aunque he estado haciendo uso de los setters, ¿no? Que los getter y setter son dos métodos especiales. Ahí hay una famosa convención camel case, ¿no? El mismo nombre del atributo, te pongo el get o el set. El get es para obtener un valor, entonces no hay argumento, generalmente es el nombre del atributo, ya la primera letra pasa a mayúscula porque el get ya empezó con minúscula, y devuelve del tipo de dato del field, ¿no? En cambio el setter más bien es un void porque va a alterar el valor del atributo. Acá viene el valor que va a cambiar el atributo, pero para distinguirlos ya sabíamos que usábamos el this, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. Eh, es importante ver eso. Y también podemos tener métodos ocultos, ¿no? O privados. Y ya bueno, si nosotros hacemos y revisamos empleados, nos damos cuenta que deberíamos cambiar eso a privado en vez de usar público. ¿Ya? Entonces, vamos al GitHub. Lo más probable es que ahí esté la parte número 3, encapsulación, y ahí habrán ejemplos, ¿no? Entonces, ahí estará algunas clases que después veremos, ¿no? Todavía no estamos hablando de ese statics, así que nos vamos a dejar ahí un ratito. Y ya pues, entonces, poniendo privado, logramos que nadie lo pueda usar fuera, ¿no? Y ahora hay buenas prácticas que nos recomiendan, ¿no? Aunque los campos, dice, están ahora ocultos, usar acceso privado, hay algunas cosas que hacer con la clase empleado, ¿no? Los métodos setters públicos permiten a que otra clase cambie el ID, SSN y el salario, ¿no? Porque son setters de cada atributo. Y actualmente la clase no representa las operaciones definidas en la clase original del employee. O sea, ¿a qué se refiere? Como acá se había diseñado de una manera, todavía no llega a representar las operaciones definidas en el diseño inicial. Entonces hay dos buenas prácticas para métodos, nos dice, dos buenas prácticas para métodos. Ocultar lo más posible la implementación, ¿no? Los detalles de la implementación y colocar como nombre de método o colocar el nombre de método de una manera clara que identifique su uso o funcionalidad. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces nosotros cometemos el error de colocar nombres muy pequeños, muy cortos y no dice a veces realmente lo que uno quiere hacer. En cambio, por ejemplo, tú dices, ves acá el nombre del método, verificar que es igual. Entonces se entiende. Si yo hubiera inventado, hubiera creado el JUnit y se me hubiera ocurrido hacer algo así, y ¿no? 101, primero AE, ¿qué significa, no? O de repente as, ¿no? As ya, ya da miedo, ¿no? Entonces, los nombres tienen que ser lo más posible, no tengas problemas, no hay un límite de caracteres para un nombre de un método, así que por ahí no va el tema, ¿no? Y después hay que añadir a la clase empleado esos métodos cambiar nombre e incrementar salario. El cambiar nombre, bueno, podría ser el setter, y el incrementar salario recibe el double y le aumenta el salario ese valor que recibe con el más igual. Acá es donde yo les decía que el setter te da la opción de verificar, ¿no? Si es diferente null, lo asigno, pues si no, si es null, ¿para qué lo voy a asignar? De repente como lógica de negocio no me sirve, ¿no? Entonces, después tenemos los constructores. Ah, ya, y acá es donde viene el tema. Hacer que nuestras clases sean lo más inmutable posible. Entonces, como yo elimino el constructor por defecto, habíamos conversado eso que cuando tú pones un constructor con argumentos, ya el constructor por defecto no lo tienes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si a mí se me ocurre, ¿no? Quitar y ya estos de acá los cambio a privados, que es la forma más correcta de usarlo. Y aquí yo usar el generar constructor usando campos, solamente puedo crear objetos utilizando este constructor, ya no el employee sin nada, ¿no? A eso nos referíamos. Ya, entonces, vamos a ver ratito las notas. Ah, ya. Y solamente dejar el segname
y el rey salary, ¿ya? Y eso está muy bien porque no necesariamente tú estás obligado a crear todos los métodos getter y setter siempre, ¿no? Porque siempre hay que tenerlos, los métodos que se necesitan, ¿ya? Los métodos que se necesitan. Ya, si tú no necesitas todavía tener el getter o setter de salario de nombre, bueno, no hay problema, no necesitas todavía generarlo. Ya, ya eso será demanda. Bueno, acá estamos viendo que tenemos problemas porque no tenemos el set del empleado ID, el set del CCN, el set de salario, ni los getters ni el setter. Pero justamente acá nos dicen eso, ¿no? Trata de más bien utilizar el constructor. De repente ya no hay necesidad de estar pasándole así, sino a través del mismo constructor, ¿no? 101, James Smith, ¿no? El valor que está acá, 012, que es el SSN, ¿no? Porque te das cuenta, ¿no? Que de repente ya no hay necesidad y el 120, 345.27. Y esto ya no son necesarios, ¿no? Ahora, no tenemos get employee ID, pero sí ni get name, ¿no? Pero sí necesitaríamos de repente en ese caso, solo porque necesitamos compararlos, ¿no? Getter y setters. Y solo generar en este momento el empleado ID y el name, que es el que está pidiendo él, ¿no? Ok. Y ejecutarlo, ¿no? Ok. El main está dando problemas porque ya, bueno, ya se dio cuenta que todo ha cambiado, ¿no? Igual voy a actualizarlo para que no nos dé problemas. Ok. Aunque aquí sí está pidiendo SSN y Salary los getters, ¿no es cierto? Entonces solamente haremos esos de ahí, pues, ¿no? Ok. Y ahora los dos ya corren. Entonces el concepto es siempre hay que no dar todo, sino lo que se necesita, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú quieres crear un manager? Porque este es un empleado y un empleado puede ser el gerente, el supervisor, si vamos a una empresa de TI, el project manager, el jefe de proyecto, el analista, el DBA, el ingeniero de software, ¿no? Todos son empleados, pero ¿qué pasa si tengo un manager y también me piden modelar un manager y empiezo a modelar? Y de repente me doy cuenta, oye, espérate, estoy repitiendo otra vez ID, nombre, esto me parece conocido. Entonces a veces te das cuenta que es muy familiar otra clase con otra y ahí es donde aparece lo que se llama la herencia, ¿no? Te das cuenta que hay ciertos fields que deberían ir en la clase padre, en la clase base, métodos también, pero hay otros que deberían simplemente lo que es nuevo. Por ejemplo, acá tiene ID name, SSN salary, pero no tenía departamento name en la clase employee. Y de repente es muy específico del manager, entonces tener su propio departamento. Entonces se le coloca aquí. Él tiene también su constructor, él también tiene su constructor, ya que se parece mucho, son el que le añade el departamento y su getter del departamento. Entonces, en Java, ¿cómo se logra eso? Que vemos aquí en un diagrama UML de tener una clase padre o superclase, clase hija o subclase, ya que a la vez también hereda, es que el manager va a heredar este y este por ser padre de él. Perdón, por ser hijo de él, más bien, perdón, ¿no? Él es hijo de employee, entonces él hereda todo esto y adicionalmente tiene este. Entonces tendría como cinco fields. ¿Ya? ¿Y cómo se logra hacer eso en Java? Con la palabra extends. Si tú le dices extends, él ya tiene ese employee ID, name, CSN, salario
que el padre tiene. Por eso solamente pones el diferente, el nuevo o el específico para tu subclase. Pero al hacer el constructor, como tú sabes que tu padre ya trabajaba estos y los asignaba internamente, entonces es como que también los asigna internamente para ti, tú solamente el deck te encargas de él y lo haces aparte, ¿no? Entonces, aquí voy a crear mi clase manager y me doy cuenta de eso, ¿no? Me doy cuenta efectivamente que yo tengo un departamento y solamente para él le voy a generar el getter, no necesito ahorita el setter. Y cuando creo el constructor, me doy cuenta, bueno, ahorita solamente sale el departamento, porque el IDE solamente reconoce eso. Pero yo me doy cuenta de que no, él es hijo, es que lo que pasa es que también no le he hecho que herede estén, disculpen, no lo he hecho que herede estén, pero acá lo voy a hacer que herede. Tú eres hijo de employee. Ok, acá ahora la cosa cambia. Acá la cosa cambia. ¿Ve? Y ya le añade el constructor. Acá sí, dentro de la clase, por suerte, puede estar los fields después, el constructor y los métodos en desorden. Acá adentro tú eres dictador. ¿Ya? Pero aquí tú internamente te das cuenta que él ya está usando con la palabra super, nuevamente se da cuenta que en employee, este es el constructor que tiene él, y como manager es hijo de él, el super nos permite llamar al constructor de mi padre y pasarle los que hasta él controla, pero como yo controlo el department name, yo ya me encargo de este de acá, ¿no? Yo ya me encargo de este de acá, porque ese es mío, ¿no? No, él no tiene el department name, yo sí, pero aprovecho que ya yo heredo también el constructor con todos estos argumentos y al recibir en el manager los recibo todos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en el employee solamente estuviera este de acá? ¿No? Entonces, recuerden que si fuera así, el manager no compila, porque él dice, oye, tú no tienes un constructor, mi padre no tiene un constructor así, solamente de esta manera. Entonces, ojo con eso, porque si hay un constructor con uno 2 3 4 entonces sí se puede llamar al super. Y el super tiene que ser una primera línea también, no puedes tener un super después. ¿Ya? El super siempre tiene que ser la primera línea. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso porque estamos viendo herencia y es bien importante esto de los constructores, ¿no? Si él tiene un constructor, mi padre tiene este constructor, entonces yo lo puedo llamar con el super, pero siempre en la primera línea y yo añado lo que quiero después, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y los constructores no se heredan, ¿no? Por eso que yo con el super lo tengo que llamar. O sea, también, si yo no lo llamo, soy libre de hacer eso también. Pero ¿qué valores tendrían employee ID, name, CN, salario, todo esto de acá? ¿No? Ya, pero igual, acá me está diciendo una cosa bien interesante, miren. El super constructor employee es undefined. Ya. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pareciera que me está obligando a usar el super. Es que lo que pasa es que por teoría, cuando nosotros creamos el punto class, ¿no? Cuando creamos el punto class, él añade el super, pero así. ¿Y eso yo lo tengo? No lo tengo, pues. No tengo el constructor sin argumento. Por eso es que me dice, por favor, coloca el constructor como debe ser, porque si no va a haber problemas. ¿Ya? Un ratito. ¿Ya? Entonces aquí no sé si tienen preguntas o algo, pero como se han dado cuenta, el constructor siempre da no, siempre tiene que tener uno cuidado, porque como está heredando, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta esto si el padre lo tiene o no lo tiene, y aparte también ¿qué pasa si yo hubiera tenido aquí el employee así? O sea, si tuviera los dos,
Entonces, si es así, sí me dejaba dejar la línea en blanco. Porque él se da cuenta que al final, si el class me pone el super aquí, porque es lo que va a hacer el class, él siempre pone el super. Ah, sí lo tienes. Y entonces todo compila magnífico. Pero como el employee sin argumentos no lo tengo, ahí es donde él salta y dice, no, no puedes hacer eso. Tienes que llamarme entonces con argumentos porque tú no tienes el otro. ¿Ya? Eso es muy interesante entenderlo. ¿Ya? Creas tu propio constructor o usas el por defecto. ¿Ya? Y esas reglas también seguirlas, ¿no? Si no declaras un constructor, el sin argumentos se te da. Pero si declaras tu propio constructor, el sin argumentos o el default no se te da, a no ser que tú lo pongas. Y es por eso que el super llama al constructor del padre y es el usado para llamar al constructor del padre. Siempre debe estar como en la primera línea. Y si no es proveído, acuérdate que el compilador llama al super y eso es ahí donde tenemos que tener cuidado de si lo pone o no lo pone. ¿Ya? También, y esta es la última parte que hay que tener en cuenta, que el super también puede ser usado para invocar a métodos del padre o para acceder a campos no privados del padre. ¿Ya? Entonces, podría llamar a un método del padre, ¿eh? Pero no puedo llamar a un atributo del padre directamente porque yo no tengo, ¿no? Tendría que ser público, ¿no? Por eso que no tengo más que los getters, ¿no? ¿Eh? Tengo los getters. O llamo métodos y atributos que son públicos o que tengo acceso, ¿no? No me deja llamar a los privados. ¿Ya? Entonces, y cuando creas el objeto manager, lo creas así, pero vamos a aprovechar un ratito, sí, ¿no? Claro, vamos así. Con el manager, ¿lo creé el manager? Sí, sí lo creé. Pero entonces yo voy a probar aquí con un manager main, ya, primero así, para ver lo que el PPT acá nos está diciendo, ¿no? Tú puedes tener un manager de esta manera, ¿ok? Puedes llamar a su método que no está en manager, que eso es algo que a la gente que recién está empezando con orientado a objetos los raya, porque les dice, pero ¿cómo puedes llamar a este método si ese método no está aquí? Y es porque está en el padre, pues que lo heredas, ¿no? Lo heredas. Esa es la razón. Y este método getDepartmentName, ese sí lo tiene él, porque es el que controla el atributo, el field deName, ¿no? Y ahí ya tengo el department, ¿no? ¿No? Y ahí tengo el department. Entonces, esto es lo que encontramos con la herencia, ¿no? Cómo la herencia funciona. Pero ¿qué es el polimorfismo? Lo vamos a ver ahorita. Ya, ahorita por favor, denle una chequeadita a esta clase, a employee, ya, vamos a ver si está eso en el encapsulación. Si hay varios ejemplos, hay prácticas, ejemplos. Allá, está en el ejemplo del que estoy haciendo ahorita, está acá en prácticas, employee practice, creo. Sí, ¿ya? Mejor lo pongo aquí como link para que ustedes puedan directamente darle clic y probar un ratito. A ver, denle una probada ahí a ese código o denle una chequeada mientras tomamos un vaso de agua un ratito, un par de minutos.
Ya, entonces, hasta ahí hemos visto encapsulación, hemos estado viendo cómo, ¿no? La herencia también, tan popular en lenguajes orientados a objetos y en Java sobre todo, un lenguaje que lo soporta, ¿no? Lo que sí no soporta Java, imagínense que tengamos otra clase, persona, digamos, y yo quiera que él herede de empleado y de manager, y de persona. Ya, no hay herencia múltiple en Java. Ya, eso apúntenlo, no hay herencia múltiple. Claro, sí se puede eh, de alguna forma pasar también esa limitación con las interfaces que todavía no hemos visto, ¿no? Pero era bueno anotarlo, no hay herencia múltiple. Entonces, así como la encapsulación, que es uno de los pilares de la programación entre objetos, hay otro que es el polimorfismo, ¿ya? La palabra polimorfismo, repito, sí están viéndose, ¿no? Claro. La palabra polimorfismo, que significa muchas formas, justamente permite hacer cosas como esta. Yo he podido crear un manager directamente, pero también puedo crear algo así. Perdón, ¿eh? Ya sabemos que no tenemos el simple, sin argumento, con argumentos sí. Y imagínense que queremos a Jessica Jones, ¿no? La hermana de Bárbara. ¿Ya? Y que bueno, tienen por ahí algo parecido al SCN. Y digamos que ella gana un poquito más, ¿no? Y del área de ventas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estamos pudiendo asignar, y eso un poco que nos raya porque a los que no vemos programación orientada a objetos al comienzo, porque decimos, oye, pero no, si, ¿por qué puedes hacer eso? ¿Cómo funciona eso? Y es porque justamente, como manager es hijo de empleado o es de la rama de ese árbol genealógico, sí se puede hacer esto, pero siempre y cuando la clase que esté a la izquierda es de un tipo mayor, de mayor jerarquía, ¿ya? O clase padre, abuela o lo que sea, y el de la derecha es una de menor jerarquía, ¿ya? O CP igual C hijo o algo así, ¿no? Que es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes han hecho algo así, ¿no? Double, no sé, sueldo igual 1000. 1000 es un entero, pero el double es mayor y lo recibe. Lo que no puedo hacer es al revés, ¿no? Porque hay un desbordamiento. En primitivos, por ejemplo, pasa eso. Ahora, en variables de referencia, el padre debe estar aquí. Manager, empleado no puede estar a la derecha, ¿no? Es un error de compilación. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que acá hay dos tiempos, ¿no? Esta variable, si bien a la derecha dice que es un manager, esta variable no pierde su naturaleza, sigue siendo employee. Entonces, cuando yo ponga un punto, solamente voy a ver los métodos de employee, ¿no? Raise salary, set name. Solamente veo esto. O, o raise salary, ¿no? Digamos un bono, ya. Pero ¿se acuerdan que Manager tenía otro método? Manager, siempre graben, también, ese es un buen consejo que les doy. Un deck department name. ¿Por qué no sale aquí el department name? No sale el department name. Y es porque la variable no pierde nunca a pesar que yo hago el polimorfismo, esta variable no pierde su naturaleza, sigue siendo employee. Ahora, que en tiempo de ejecución, y ahí es otro tema, se comporte como él, esa es otra cosa. Por eso si yo corro, por ejemplo, en debug, debuguear como, pero acabo de poner un system operating line del Saladi para ver si lo aumentó o no. Y pongo el breakpoint acá. Entonces cuando yo corro con debug en aplicación Java, me doy cuenta de que
el polimorfismo ya está funcionando porque esta variable empleado ya no va a ser más empleado. Este es manager. ¿Eh? Y ya me deja ver el cake department y todo. ¿Eh? Se convirtió, asumió la forma de manager. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Del polimorfismo, porque uno al comienzo le parece una cosa media esotérica, ¿no? Oye, ¿cómo logra eso, no? Y es básicamente por estos dos tiempos, ¿no? Que aquí cuando estás diseñando, escribiendo el código, este es de variable de acá. Sus métodos, atributos, lo que sea que pongas, es de él, no es del otro. O sea, es como que lo limita a los métodos del padre. ¿Ya? Pero en tiempo de ejecución sí adopta la forma de él. ¿Ya? Tengan en cuenta eso porque es muy importante esa parte de ahí. Y por eso, si tú tratas de usar el set department name, te daría un error porque no existe. Ahora, en los métodos también hay sobrecarga y esto es muy común. El lenguaje mismo Java lo soporta bastante. Por ejemplo, el system on print. El system on print es un ejemplo clarísimo. Cuando ustedes han puesto print ln, control, te ha salido print ln con string, sin string, con boolean, con char. O sea, el mismo lenguaje lo maneja muchísimo la sobrecarga. ¿Qué es sobrecarga? Tener un método con el mismo nombre, ¿ya? Pero diferentes tipos de argumentos, ¿ya? Entonces te permite Java hacer eso, reutilizar el mismo nombre para más de un método. Pero siempre hay dos reglas, ¿no? Y ten en cuenta las reglas. Los argumentos deben ser diferentes y los tipos de retornos pueden. Por eso la palabra más y can son diferentes en el inglés, porque más significa siempre, ¿no? Siempre. En cambio, can podría, es opcional, ¿no? Ser diferente. Por eso lo de ahí abajo no es legal, porque el retorno es opcional. Si bien lo ha cambiado, lo que ha fallado es que el más, los listas de argumentos no cambiaron. Y eso es lo que tiene que tener cuidado uno con la sobrecarga. A ver. Sí, uy, perdón. Acá hay una consulta interesante, a ver. Mario nos dice, el employee no tiene deck name. Sí, efectivamente, comprobamos. No tiene el deck name que sí tiene el manager, ¿no es cierto? Ok. Eh, claro, pero acá tú estás instanciando un manager, ¿no es cierto? Y el employee es como un control remoto que apunta a ese objeto, sino que es de otro tipo. Pero nos damos cuenta que es de un tipo que es padre de él. Como si tuvieras un control remoto universal, digamos, ¿no? Que apunta a un específico de un televisor. Entonces, este es padre de él, ¿ya? Pero acá tú solamente estás instanciando un manager, un solo objetito, ¿ya? El employee lo único que está haciendo es apuntar a él, ¿ya? Entonces, no es que él adopta el método de su hijo, ¿no? Sino que él adopta la forma de su hijo, porque él es como un tipo más grande y puede adoptar la forma del hijo sin problemas, porque como hay parte del hijo que es heredado, él adopta la forma de él. Claro, pero no puedes llamar a un método que él no tiene porque no hay forma. Eso en tiempo de compilación nomás se evalúa, ¿no? Si yo quisiera llamar a get department name, no me deja, ¿eh? Ni siquiera existe. ¿Eh? Pero ese es como que el primer filtro, ¿no? ¿Tienes el método employee? Sí. Ah, entonces normal. Pero si no lo tienes, te va a dar error compilación. Y cuando corre, él recién apunta a un objeto que es manager. O sea, como que el employee es un control apuntando a un objetito manager en la memoria, ¿no? Y lo pueden controlar porque el resalary también lo heredó manager. Lo que sí no puede llamar, en este caso, este método no se podría usar, ¿no? Porque el employee solamente ve los métodos que tiene él. Y si bien adopta la forma del manager, es como que no toma la apariencia, ¿no? Como cuando uno se disfraza de otra persona, pero solamente puede hacer los métodos o las características que él definió, porque él solamente está adoptando la forma de él, pero no puede llamar a los métodos que él tiene, que manager tiene y que no tiene employee.
¿ya? Entonces, esto de aquí es el polimorfismo. Justamente ahí es donde viene la primera, como se dice, cosa que tenemos que entender clarito, ¿no? El polimorfismo, ¿no? Pero lo bueno es que hay dos tiempos, ¿no? El tiempo de compilación te das cuenta que tiene que llamar a los métodos y fields de la clase de la izquierda. Y en ejecución recién se adopta el de la derecha. Lamentablemente en el examen de certificación la gente confunde eso y cree que ya ahí ya puede llamar a un método de manager, porque ya es un manager. Y eso no es así, eso es cuando ya está corriendo el programa, está apuntando y ahí recién se da esa asignación, ¿no? Entonces la sobrecarga, muy usada en el lenguaje Java, lo puedes ver también, por ejemplo, en este ejemplo de estadísticas que vamos a ver acá en el GitHub. Cuando ustedes van acá a ejemplos, estadísticas, ustedes habrán visto que acá hay un método average, ¿no? Y aquí lo está llamando, ya, pero este de acá es var argument, ¿ya? Todavía aquí lo de la sobrecarga no hay un ejemplo específico, ¿ya? Así que sí, ahí nos vamos a agarrar nada más del sistema operating line, que cuando hemos entrado hemos visto en su código fuente que tiene de todo, ¿no? Varios print ln, pero son diferentes, con diferentes argumentos. Perdón. ¿Ya? Eso significa la sobrecarga. Pero en el caso de var argument, esto lo inventaron porque antes de Java 5 tú llamabas con 2 argumentos, con 3 argumentos, con 4 argumentos, y cada vez que creabas más nuevos argumentos tenías que volver a entrar a la clase a modificarla. Y uno por ahí habrá dicho, ¿no? Y no pueden hacer algo que yo nada más necesite o pasar de forma dinámica o variable los valores y no tener que estar mandando un array. Entonces, poder mandarlo, por ejemplo, así, con 2, con 3, con 4 y no tener que hacer cambio en la firma del método, que el método sea así. Entonces, ahí donde se inventaron desde Java 5 hasta el día de hoy, el var arguments, ¿no? Donde tú le colocas ahí el tipo con 3 puntitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá pueden venir 0 o más, ¿no? Es como un array de enteros, ¿ya? Es como un array. Y incluso lo puedes iterar. Si tú ves este for, num está a la derecha, porque acá siempre van los arreglos o las listas, y aquí el tipo de elemento y con una variable que representa lo que se guarda en ese array, ¿no? O en ese var argument. Si yo guardo números, entonces acá tiene que ser int. Entonces, cada vez que itere, el x va a tener de posición 0, de posición 1, de posición 2, 3. Ahí tengo toda la suma y después la divido entre la longitud, todo teniendo el promedio de los números, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que sí tienen que tener en cuenta, es que con esto de los var arguments, como ven aquí, la clase estadística, ya, vamos a correrla ahorita, aquí para que la vean, en acción, vamos a crear la clase estadística y le vamos a definir el método average, ¿no? El método average. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta nada más es que este de acá no puede estar como primer argumento de nada, ¿ya? Es un error. Este siempre debe ser el último parámetro. O sea, lo que sí se puede es al revés. Podría haber un argumento acá, acá, y este ser el último argumento, ¿ya? No puedo tener otro tampoco, ¿no? Así, var arguments. Tampoco puedes tener dos var arguments así, ¿ya? Siempre ten uno y como último parámetro, ¿ok? Eso es bueno saberlo porque ahorita, bueno, el líder nos ayuda, sabe todo, pero siempre es bueno evitar querer romper la regla, ¿no? Y aquí tenemos la instanciación y la prueba de que le puedo mandar, perdón, acá hay un problemilla, es que no creo el método main se crea así y ya de ahí le paso todo esto.
Lo bueno que el control barra espaciadora ayuda mucho, ¿ya? Si ustedes tienen así, ¿no? Main, control barra espaciadora, les completa el método y ya pueden poner y con control shift F ya incidenta. Pero ven, ahí ustedes están llamando bastantes métodos con var arguments para hacer la prueba. ¿Ve? Entonces el var arguments es interesante, aparece en Java 5, incluso este podría ser el reemplazo del arguments de acá, ¿eh? Porque también es un array, ¿eh? Un main con var arguments. Entonces, los var arguments también interesantes. Lo de la simple herencia yo lo había explicado, o sea, solamente podemos heredar de un solo padre. Si yo quiero también que haya un admin y un ingeniero, todos son empleados al final. Y un director nieto todavía de employee, pero hijo de manager. Podríamos tener una herencia más compleja, así como ven. Y vamos a ver si por aquí nos tienen algún ejercicio. Ah, ya. Acá hay un quiz. Tengo employee, manager y admin. ¿Cuál de estas sentencias no compila? Un empleado puede añadir admins. ¿Mm? Sí. Pero un manager puede añadir admins. Falso. ¿Por qué? Si te das cuenta, admin y ingeniero y manager están en el mismo nivel. O sea, son hijos de employee, pero están en el mismo nivel. Entonces yo no puedo considerar a él padre de él o a él padre de él. Es por eso que este método está mal. Él está tratando de añadir un admin, ¿no? Y el método addEmployee, que ven acá, solamente puede ser un employee. ¿Ya? Puede ser un employee. Entonces, es por esa razón, como dice aquí, ya que... a ver, vamos a ver. Acá creo que yo más bien me equivocaba. Sí, aquí yo me equivocaba. Ya, vamos a aprovechar mejor para crearlos en el IDE y contestar las respuestas. A ver. No, aquí no. Employee me, manager me. Ya, manager sí tenemos. Ok, pero tenemos que crear un admin y un ingeniero, ¿no? A ver. Admin crea de. Ahora sí usamos el browse. Employee. Ok. Es la clase admin. Con su constructor y todo. Y creamos el ingeniero. Lo que pasa es que acá lo vamos a ver mejor. Que también es un employee. Ok. Y también le generamos su constructor. Ok, ahora sí. Los tres son hijos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Aquí en employee main, ¿ya? En employee main lo vamos a hacer. Quieren hacer esto. Ah, un director que es hijo de manager, ¿no? Faltaba. Clase director, hijo de manager. Ok. Ahora sí armamos una estructura más bonita. De acuerdo al gráfico. Y en employee main quieren hacer esto. Pero hay que... Ah, es que no hay constructor con simple argumento. A no ser que yo le genere aquí un public director y ya ahí la cosa cambia, ¿no? ¿Eh? Es que manager no tiene. Es que todo es porque no tengo manager tampoco tiene constructor sin argumentos, pues. Ya, lo que pasa es que, como ven aquí, todo esto de los constructores es una cosa bien interesante, ¿no? Porque miren, ¿por qué no puedo ponerle a director un public director? Porque el lenguaje se da cuenta que él va a querer poner un super y manager no tiene constructor sin argumento. Vamos a ver por acá. Manager no lo tiene, ¿eh? Por eso me está diciendo ten cuidado. Bueno, pero lo voy a crear porque si no, no me va a dejar. Pero manager también tiene el mismo problema porque su padre, que es employee, tampoco tiene el constructor sin argumento. Entonces, por eso no, me voy a secar y ahora sí. Entonces la cosa ya cambia. ¿Qué dice acá? Ya, me dice bañera argumento, pero pasa que todavía no he grabado. Ok. Y el admin. ¿No está el admin? Ya. Public admin. Ok, ahora sí. Entonces ahora me dice, ahora sí. Pero ¿qué pasa?
Vamos a ir analizando una a una las llamadas. Yo quiero llamar a esto. Ahora, yo quiero llamar a esto. ¿Por qué falla esta llamada? Nuevamente por lo que vimos. Employee no tiene el método add. Si yo entro a employee, tiene el método add. No tiene. Entonces, ¿cómo lo va a llamar si no lo tiene? Entonces, por esto este falla. ¿Ya? Ahora, siguiendo el gráfico de acá UML que hay, aquí le han puesto a manager un add employee. ¿Ya? Vamos a crear lo mismo. A manager le han creado un método add employee. Y recibe, creo, un employee. ¿No? Y ese es el método que le están pasando, ¿no? Un employee. Ya, y le están añadiendo al método director aprobar expense. No está director, aprobar expense. Eso lo quito ya. Approve expense. Ah, pero ¿qué argumentos tiene? Double. Y el otro método que tiene es get back, ¿no? Ahorita nada más queremos por darle la forma, ¿no? Para que vean lo del polimorfismo mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita quería él hacer esto de acá, ¿no? Ha querido add employee y no lo tiene. Pero manager quiere llamar al añadir employee. Y ese es un método de él. Por eso que antes también me fallé porque no me había dado cuenta que faltaban métodos que había que hacer. Y él sí tiene el add employee. Incluso está en manager. ¿Cómo no lo va a poder llamar? Sí lo puede llamar. Entonces, el primero no compilaba. Pero ahora le dice manager aprobar expense. Entonces yo les pregunto, ¿esto funciona o no? No funciona porque el aprobar expense a quién le pertenece? Al director y no a manager. ¿Eh? Entonces siempre, como vieron, el de la izquierda tiene que tener ese método, si no esto falla también. Entonces este también falla. El aprobar expense no lo tienes. Todos con falla mal compilar, no es verdad, pues, ¿no? Sí funciona el manager add employee. Así que la respuesta era que falla la A y la C. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos viendo, que cuando tenemos herencia, hay que ver bien el árbol genealógico, ¿no? ¿Tendrá el que estoy llamando el método que yo espero? Si es así, ok, sí. Si no, no es posible. ¿Ya? Acá esta clase también no compilan. ¿Por qué no compilan? Porque aquí ya habíamos visto. Esto ya lo habíamos visto. Tengo una clase y tengo otra clase que es hija de esta clase. Entonces esta clase tiene un constructor con un argumento. Esta clase tiene un constructor también con un argumento y está aquí. Pero lo que nosotros nos hemos visto, para que estas clases compilen, ¿qué habíamos visto? Que esta de acá debería llamar al super, ¿no? O sea, si él quiere compilar, tendría que llamar al constructor de account con el argumento balance. Y eso lo puedes comprobar, miren. Si tú tuvieses una clase account, ya, tuvieras una clase account, y a esta clase account tú le pones este código, vamos a ponerle así nada más, miren, chiquito nomás, aquí, y control 3 genera getter y setters, digamos, ¿no? Para tener todo. Ya, ahí tienes una clase account. Ahora, se te ocurre crear un hijo de account, savings creado de account, ¿no? Y tú dices, él hereda de account, ok. Siempre quitan el espacio, no aceptan con espacios. Y él, para que funcione, ven, él le añade el super. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la declaración del PPT? Es que no están haciendo eso.
De frente le están dando un valor al atributo y se acabó. Pero el account, como no tiene el constructor sin argumento, solamente tiene este, él exige que tengas también como primera línea el super. ¿Eh? Él exige que tengas esto. ¿Ve? Y incluso balance dice ahí, ¿no? Balance. Balance. Y este balance que ves aquí, ¿no? Balance. Este método, por ejemplo, ya, lo que pasa es que si es que quieres llamarlo private, no quiero llamarlo así. Ya, no quiero llamarlo así, como static. No, todavía no es pronto. Balance y acá interés rate. Bueno, ahí está. Ok, es del saving, ¿no? Porque el interés rate. Lo que pasa es que aquí estaba haciendo la misma asignación, ¿no? Ok. Bueno, pero la idea es que se den cuenta de esto de los supers, ¿no? Se den cuenta de esto de los supers. ¿Ya? Tengan en cuenta que es importantísimo. Ahora, buena aplicación de nombres de Java. Aquí está, acá una clase Java puede empezar con minúscula, no. Acá el método puede empezar con mayúscula, menos. Esto puede ser porque pues, si es que es una constante, ¿se acuerdan? ¿Cuándo es mayúscula? Cuando es constante. Pero igual, no, para que sea constante le faltan algunas cositas más, static y final. Eso lo vamos a ver más adelante. En cambio aquí sí tiene un nombre correcto, argumentos, entonces el último sí es correcto. Ahora, para que una clase sea inmutable, ¿qué habíamos dicho? Poner privados, crear constructor con campos y solo añadir el getter y setter cuando es necesario. Entonces la respuesta A, B y D es correcta. Hacer los campos, remover los métodos setter que no necesitamos todavía y añadir un constructor que tenga argumentos. Ese es para que sea una clase inmutable, no se olviden. ¿Eh? Y también tenemos unas prácticas, las mismas que hemos hecho ahorita con Manager. ¿Qué pasa si le añades un stub? ¿No? Entonces ustedes tendrían que también, ¿qué pasa si quieren añadirle un stat? ¿No? Por ejemplo, aquí le quiero añadir. No es aquí entonces, está en Solutions. Employee Solution, práctica 1 Solution. Práctica 2 debe ser porque. ¿Ve? Ya. Está todo a mi director, manager. Ok. Hasta ahí ya habíamos hecho. Aquí. También. Bueno, lo mismo. Ok. Debe haber una diferencia, de todas maneras le digo que le dé una revisadita para que no haya ningún problema. Ok, entonces miren, vamos a continuar este lunes con lo que es clases ya avanzadas de Java, donde va a entrar clases abstractas, clases interfaces, pero ahorita les voy a dejar como una especie de lectura, siempre es bueno leer un poquito más, ya voy a añadirles por aquí unos PPTs que tengo para que vayan leyendo el fin de semana y fortaleciendo un poco el tema que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿no? Ya, aquí les paso, por favor, lean esto para el día lunes, para ir reforzando estos temas y trabajando con tipos de datos, ya, leanlo eso de ahí y usando operadores de construcción, ya, operadores de construcción también, creando y usando arreglos. Ok, ya, ahí tienen 4 lecturas muy buenas para que vayan leyendo sobre constructores, sobre arreglos, tipos de datos, que son para la certificación Associate, ¿ya? Entonces ayuda mucho también ver cómo desde el punto de vista de certificación también se ve, ¿ya? Listo, muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Ya les agradezco, disculpen la demora de los 5 minutos en enviarles el correo, a tratar en lo posible de enviárselo mejor en la mañana para que no tengan ningún problema para conectarse. Así que, un ratito.
Nos despedimos. Chao chicos. Chao, chao.